personas con las cosas. ¿Sí? Acá ya no estamos en relaciones jurídicas entre personas que generan derechos y obligaciones recíprocas entre una persona y otra, sino que estamos en una situación de derechos que se crean entre las personas y las cosas. Es una relación directa e inmediata, ¿no? Solo hay dos elementos, un sujeto y un objeto, ¿sí? Ese sujeto va a ser el titular del derecho real y el objeto va a ser obviamente el contenido de ese derecho. Los derechos reales, dice otro autor, Frugoni y Rey, son aquellos que confieren al titular un señorío inmediato sobre una cosa, estando todos los demás, es decir, todas las demás personas, obligadas a respetarle ese derecho. Se llaman reales, ¿por qué? Porque se ejercen directamente o inmediatamente sobre una cosa, y cosa en latín se decía res. La palabra que representa el concepto cosa en latín es res. Por eso de ahí que le decimos res a la vaca o media res a la media vaca. Bien, acá habla de señorío. ¿Qué quiere decir esto de señorío? Hay que remontarse un poco a historias antiguas, a historias lejanas e incluso bíblicas. El hombre está puesto sobre la tierra ¿para qué? ¿No? Hay que reflexionar un poquitito sobre eso. ¿Qué es la tierra? Hoy está muy de moda hablar de esto, hablar del cuidado de la casa, ¿no? El cuidado de la casa común, que la tierra es nuestra casa, nuestro hogar, etcétera, etcétera. Bien, esto no es ninguna novedad, no es ningún descubrimiento del hombre moderno, del hombre ecologista con la mirada verde, ni nada por el estilo. Esto es ni más ni menos que un mandato bíblico, ¿sí? El hombre fue creado en la tierra y se le dio ella en posesión, ¿sí? Que después vamos a ver el término jurídico de posesión, qué significa. Eh, el hombre posee las cosas y tiene un señorío sobre ellas. ¿Qué quiere decir? Es el señor de esas cosas. Por eso hablar del señor feudal o el señor, el noble, el que ejerce una autoridad, no está mal. Lo vemos como despectivamente por culpa de la distorsión de la historia que nos hace el cine, la literatura y toda la basura moderna escrita. Pero en rigor, está bien entendido esto, ¿no? El hombre es el señor de las cosas, el señor de un lugar, el señor de un predio, de un campo, de un país, de lo que fuere. No significa que tiene el poder absoluto de hacer lo que se le antoje, sino que tiene el deber de cuidar. El señorío implicaba, en toda la mirada del hombre antiguo, incluso el hombre prehistórico, una obligación, no solamente un derecho de uso y abuso sobre una cosa o sobre personas, mucho menos, ¿no? Ese señorío implica el cuidado, el cuidado. Actuar como señor es hacerse cargo como dominus, justamente la palabra dominus en latín significa señor. El que ejerce el señorío es el que cuida, el que está a cargo, el que vela por lo que está bajo su responsabilidad. Y en ese sentido se usa el término jurídico señorío, ¿no? No como el señorito, el cheto que es el dueño y hace lo que quiere, ¿no? ¿Vieron de las novelas? El señorito, el señor, la señora. Ya está distorsionado ahí el concepto. Acá lo estamos mirando como el que ejerce una autoridad y una responsabilidad y se tiene que hacer cargo de eso y cuidarlo. ¿Sí? Si no lo cuida, hay consecuencias. Fíjense en los últimos 500 años qué pasó con el medio ambiente. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el hombre que tiene cerca, pongámosle, de 300.000 años de antigüedad, destruyó todo durante esos 300.000 años? No. El hombre contamina por el hecho de ser hombre y estar en la naturaleza. Es un factor contaminante. Los animales también son factores contaminantes, en algunos casos. Pero el hombre más, porque el hombre aplica tecnología, modifica el medio ambiente y depreda la naturaleza para servirse de ella y para poder sobrevivir. A veces lo hace bien, a veces lo hace mal. Cuando lo hace bien, hay un equilibrio armónico en la naturaleza. Cuando lo hace mal, destruye. Ese hacerlo mal es propio recién de los últimos 500 años, con una mentalidad racionalista de explotación absoluta y sin
sin el cuidado de las consecuencias. Y sobre todo se ven esas consecuencias ni siquiera en los últimos 500 años, se ven en los últimos 100, 200. ¿Sí? Padecemos un poco el problema de la desintegración y la catástrofe ecológica y la contaminación, como hemos visto también en el tema de responsabilidad civil, que tuvimos la película Dark Water para analizar y demás. Todo esto es propio del hombre en la era industrial, porque se produjo una escalada que hasta ese momento fue inusitada. No hubo un salto tan tremendo en cantidad de elementos que produjo, máquinas, herramientas, tecnología aplicada sobre la vida cotidiana y sobre la producción y demás, la maquinaria de guerra y demás, sino que recién en estos últimos tiempos, después de la primera revolución industrial, la del carbón, el uso de las máquinas movidas con, digamos, los primeros motores movidos a carbón, y luego el petróleo, más contaminante todavía, recién ahí empezó el problema, en donde empezamos a generar una cantidad de basura y a trastocar la superficie y la corteza terrestre de un modo que se torna muy difícil de sostener. Ayer veía una miniserie, segunda temporada, creo que se llama Mars. Tiene que ver con la colonización de Marte con poblaciones humanas, una ciencia ficción. Pero hacen el paralelo, hay en la colonia incipiente de Marte, hay muy pocas personas, hay una de 30 científicos y otra donde hay 100 o 200 tipos que están explotando Marte como una mina, están sacando minerales. Entonces, la desproporción que hay en recursos de dinero aplicados a la explotación económica de Marte es gigantesca comparada con la que tiene la pequeña incipiente colonia de científicos, que es la que dirige inclusive, la gobierna Marte. Pero ya hay una puja permanente entre los que vienen a buscar vida, a investigar, a generar una alternativa de vida, porque la Tierra está destruida, está obsoleta en ese momento, no me acuerdo ni en qué año es, y el hombre necesita colonizar otro planeta para sobrevivir si destruye completamente la atmósfera, por ejemplo. Y los otros vienen a explotar y a hacer lo mismo que hicieron en la Tierra. No importa si hay vida o no hay vida, necesito el mineral, me lo tengo que llevar, no importa si esto, no importa si lo otro, necesito agua, dame agua. O sea, el sentido del lucro, el sentido de la explotación para ganar plata y poder. Y hacen el paralelo con la Tierra. Lo que sucedió antes de este momento en Marte, sucedió en el Ártico con la explotación, por ejemplo, de las plataformas intentando extraer petróleo de la profundidad del mar Ártico. Y las catástrofes ecológicas, el derrame, las explosiones y los incendios en el medio del mar, con pozos petroleros flotantes, con las plataformas petroleras flotantes y demás. Y mostraba la resistencia del mundo, digamos, científico, de algunos activistas ecológicos tipo Greenpeace, a esa explotación loca, digamos, demente, irracional del Ártico, contra la voracidad y la ambición de poder y de dinero del mundo de los negocios. Hacía un paralelo permanentemente. Yo al principio no entendía por qué me lleva cada 2 por 3, tú cambia la escena al Ártico, a una plataforma petrolera. Bueno, porque está en juego permanentemente esta cuestión de fondo que tiene que ver con el hombre en el afán del poder. Fíjense que hay negocios que dejan así, porque sí, si lo encarás nomás, si podés encararlo, dejan miles de millones de dólares de ganancia, miles de millones de dólares. Lo vimos en la película Dark Water, pero hay infinidad de esos, no es que hay uno o dos, nada más. Bien, esto como para ampliar un poco el tema del señorío. ¿Qué características tienen estos derechos reales? Primero, son de creación legal exclusiva, no se crean por contrato, ¿sí? Se crean por la ley. Existen porque la ley los fijó, los pensó y los estableció en la ley. Esos son números clausus, número cerrado. ¿Sí? Si la ley crea un derecho real más, hay un derecho real más. Si no lo crea, por contrato no lo podemos crear. Simplemente lo estamos reconociendo por un contrato u otorgando o transfiriendo. ¿Sí? Se adquieren por tradición. Y acá el sentido de la palabra tradición, ¿cuál es? Un gaucho con una alpargata bailando un...
Por costumbre, Una chacarera, por claro. forma. La tradición sería lo que se hace de manera similar a lo largo del tiempo. La costumbre jurídica, por decirlo de algún modo. Todas las costumbres jurídicas implican de un modo una tradición jurídica. La traditio en rigor, estrictamente, traditio o en latín, tradición en castellano, en rigor significa la transmisión de una persona a otra. ¿Sí? Necesitan ser inscriptos, hay registros, no para todos, pero sí para la mayoría, o los más importantes. Hay registros de la propiedad, hay registro de la propiedad automotor, donde se sabe quiénes son los dueños de los vehículos. En función de la patente del vehículo, se mira ese legajo, ese legajo en el registro, perdón, y se ve a partir de qué fecha, quién es el dueño, en qué proporción, si es mitad y mitad con otro, si está casado, si está soltero, si es bien ganancial, si es bien propio, etc. Figura todo eso en el registro de la propiedad automotor. Y en el registro de la propiedad inmueble también figuran las personas que son titulares, dueñas de bienes inmuebles, casa, terreno, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué otra característica? El objeto es una cosa. El objeto es una cosa, es decir, derecho a propiedad sobre una cosa. No puedo tener derecho a propiedad sobre una persona. Se pueden adquirir también por usucapión. ¿Qué era la usucapión? Se llama prescripción adquisitiva, nombre breve, en latín, usucapión. ¿Sí? Es decir, yo puedo ser propietario por el hecho de poseer pacíficamente, de buena fe, por el solo transcurso del tiempo. Hay una usucapión breve y una usucapión larga. La breve es de 10 años, la larga es de 20 años. La larga no tiene ningún requisito jurídico previo, solo por el hecho de poseer pacíficamente durante más de 20 años puedo pedir al juez la propiedad de un inmueble, por ejemplo, un terreno, una casa, un campo, lo que fuere, un rancho, un lote, ¿no? En general se hace sobre bienes rurales o lotes de terreno. No le voy a poder pedir un departamento en el que me metí hace 20 años y está abandonado. Tiene que ser mucha casualidad que un departamento esté abandonado en el 8º piso de un edificio, ¿no? Conseguí entrar como llave del palier, llave del ascensor, llave de la reja, llave del departamento. Tenía todo, pacíficamente entré. ¿Cómo entré pacíficamente? Distinto a entrar en un predio rural pacíficamente. Voy caminando y estoy dentro del campo y nadie me dice nada porque no sé si es dueño alguien o no. Hay una situación diferente. Un departamento como más difícil de poder alegar que yo soy poseedor pacífico de buena fe. Estaba a la puerta, vi luz y entré para apagar la luz. Fui a apagar la luz y me di cuenta que no había nadie, que estaba vacío. Y averigüé, justo averigüé con un gestor y me dijo, no, mira, ese departamento no es dueño de nadie. En el registro de la propiedad inmueble va a figurar a nombre de alguien seguramente. Ojo, el campo también puede figurar a nombre de alguien, pero ni se entera el del campo, que yo me metí en un pedacito de ese campo. Y no le afecta, porque en 20 años no apareció nunca. El departamento es más difícil de sostener esto. ¿Sí? Bien, esa sería la usucapión. ¿Qué nos conceden? Algunos derechos. El ius preferendi o derecho de preferencia y el ius persequendi, que es la facultad de perseguir a esa cosa si alguien me la quita o si la venden y está mal vendida y es mía, ¿sí? Etcétera. Y además no se pierden por la inacción del titular. Fíjense, esto contrapesa la usucapión. La usucapión es que alguien adquiere la propiedad por más de 20 años poseyéndola de buena fe, ¿sí? Y sin ningún título. Pero por otro lado, yo no pierdo la propiedad por el hecho de dejar de usar el derecho de propiedad. ¿Se entiende? Si yo me opongo a esa usucapión, digo, no, pará, flaco. Hace 20 años y un día que vos estás ahí, yo sigo pagando los impuestos, paso por ahí y nunca estabas. No estás hace 20 años. Habrás estado en el último año, los últimos 2 años. Me puedo poner. Y hago el ius preferendi. Ejerzo el ius preferendi. Alego en juicio el ius preferendi al juez. Le digo, che, flaco, yo soy el dueño del campo. Acá hay alambrado, acá no está roto el alambrado. Este que dice que hace 21 años que viene acá, que esto, que el otro, que paga los impuestos. Mentira.
¿Habrá pagado los impuestos? Bueno, perfecto, que muestre los comprobantes. Yo pago mis impuestos de todo el campo y tengo alambrado de todo el campo y nunca le autoricé entrar. ¿Se entiende? Me puedo poner. Y ahí el juez determinará si le da o no la usucapión. Bien, esto como características o caracteres, según varios autores. Si ustedes me están siguiendo con unidad 8, estamos en la placa número 3, y esto lo extrajimos, de Alterini, Giungano y Frugano y Rey. Bien, ¿qué originan los derechos reales? Una relación directa entre el titular del derecho y la cosa objeto del derecho. Están y deben ser creados por ley y están reglamentados por la ley. Solo pueden ser entonces creados por la ley y por todo contrato o disposición de última voluntad en un testamento que quiera constituir un derecho real distinto de los que hay, vamos a ver la lista ahora seguidamente, o que quiera modificar el código en relación a los derechos que hay, eso va a valer solo como la constitución de un derecho personal. Se va a considerar como un derecho personal, un derecho creditorio en una relación jurídica entre dos personas, pero no se va a considerar o valer como un derecho real. 5. Placa 5. ¿Cuál es la lista de los derechos reales? 1. El dominio y el condominio. 2. El usufructo. 3. El uso y la habitación. 4. Las servidumbres activas. 5. El derecho real de hipoteca. 6. El derecho real de prenda. Y 7. El derecho real de anticresis. Anticresis, que no lo deben haber escuchado nombrar jamás y es lo último que vamos a explicar hoy. ¿Cómo se clasifican estos derechos que acabamos de mencionar, estos 7 del listado? Acá falta uno que podríamos agregar, que es la propiedad horizontal. ¿Sí? Yo diría entonces entre 1 bis, pongan, el 1 es dominio y condominio, el 2 usufructo. Bueno, 1 bis es la propiedad horizontal, que después también la vamos a explicar. Bien, estos se clasifican en dos grandes grupos, sobre la cosa propia, dominio, condominio y propiedad horizontal, acá estamos mencionados, y sobre la cosa ajena, es decir, yo ejerzo un derecho sobre la cosa que es mía, en el dominio, en el condominio y en la propiedad horizontal. Y voy a ejercer un derecho sobre una cosa que no es mía, que es ajena, si tengo el usufructo, uso y habitación. Las servidumbres, que también faltan en el listado original. Ah, no, está, perfecto, perdón. No sé si lo había mencionado. La 4 es las servidumbres activas. Y esos son los principales. Y los accesorios se denominan así porque también se los conoce como derechos reales de garantía, que son los últimos 3, la hipoteca, la prenda y el anticresis. Otra clasificación los agrupa de manera diferente. Dice, los primeros son de disfrute y los últimos son de garantía. Los de disfrute o goce de un derecho sobre una cosa son dominio, condominio, propiedad horizontal, usufructo, uso y habitación, y las servidumbres activas, factaría ahí, las servidumbres activas también, y los de garantía serían la hipoteca, la prenda y la anticresis. Otra mirada, otra clasificación distinta. Para los que les sirva eso, aplican una u otra. Bien, hay algunos conceptos que tienen relación con los derechos reales que hay que mirar, y son el de la posesión, el de la tenencia, cómo se adquiere la posesión, cómo se adquiere la tenencia. ¿Sí? ¿Todos están viendo su archivo, lo tienen abierto o algunos no lo pueden hacer? Propiedad horizontal hay que agregar. Ahí están preguntando en el chat. Si hay algunos que no lo están viendo, lo puedo presentar. Si descubro cómo hacerlo. Sí, profe, porfa, porque yo estoy en la calle. ¿Está en la calle? ¿Qué anda paseando? Profe, Sí, estoy comprando. compre, algo rico, compre. Viene bien, la facturita que traiga. ¿Qué pasa? ¿Quién preguntó algo? ¿Qué sería usufructo?
Ahora vamos a explicar, vamos en orden, ¿sí? De a poquito, si no se van a atorar, porque tienen nombres muy raros todas estas cosas. A ver si esto me deja ver dónde cuernos está guardado este archivo. Pero lo tengo abierto, así que capaz que me deja presentar igual.